buenos días a todos. Quiero antes que nada agradecer a la gente de Dintal, a Gustavo, por esta oportunidad de moderar este panel extraordinario. Veían recién preguntas muy inquietantes en la pantalla, preguntas que realmente cambian la manera de pensar el mundo. No son preguntas sencillas de responder, pero contamos hoy con el lujo extraordinario de tener a dos de las personas más calificadas para tratar de esbozar respuestas. Para mí el dato más interesante de este panel, de todos modos, es que cuando uno piensa en tecnología, todavía la mayoría de nosotros pensamos en las computadoras, pensamos en los chips, pensamos en el silicio. Lo que este panel de alguna manera está haciendo es poner en evidencia que hoy en día pensar en tecnología en la frontera ya no es pensar en silicio, es pensar en biología, es pensar en ADN. Hay una frase no tan conocida, pero muy interesante de Bill Gates, que dijo hace un par de años atrás que si él fuera adolescente hoy, en vez de estar intentando hackear computadoras, estaría intentando hackear la biología. Para pensar acerca de esto, tenemos a uno de los más grandes expertos mundiales en biotecnología, Raymond McCauley. Yo tuve la enorme suerte de conocerlo cuando estuve hace 5 años atrás estudiando en Singularity University. Él es el que dirige todo el capítulo de biotecnología en esta universidad que queda en Silicon Valley, en una base de NASA. Raymond es ingeniero, científico y emprendedor, y tiene la característica saliente de que es un pensador, es un investigador, pero también un hacedor. Colabora con muchos de los proyectos más avanzados en el mundo en la utilización de biología para transformar la realidad, y es fundador de una organización sin fines de lucro llamada BioCurious, que de alguna manera está trabajando para abrir el juego y que todos podamos manipular y hackear la biología. De alguna manera es líder de un movimiento mundial que se llama Do It Yourself Bio, biología, hazlo tú mismo, así como uno podía, digamos, tiene el hobby de los fines de semana ir y por ahí hacer tareas del hogar. Bueno, Raymond quiere que todos podamos hacer experimentos biológicos en nuestros hogares. Su meta en la vida es entender cómo las tecnologías de la vida están afectando nuestra vida en campos como la genética, la medicina y la agricultura. Así, con ustedes, Raymond McCauley. Voy a empezar. Les voy a demostrar que fui al colegio. Siempre estaba tratando de hacer algo diferente. Pero lo que quiero mostrarles, amigos, es cómo la biotecnología nos está alcanzando a todos. Hay tantas tecnologías que confluyen y que nos presentan un mundo diferente. El mundo ya no es lo que era en el pasado. Estamos prediciendo y construyendo. Hay varias razones. La secuencia del ADN, por ejemplo, el código de la vida es algo que va a tener su impacto en el planeta. Es algo que se puede hacer relativamente económicamente y rápido. Este es un proyecto que costó $3.000 millones. O sea que con este dinero podríamos construir una compañía. Es muchísimo dinero, pero lo que hemos visto... Is this a little bit better? Bueno, ahora sí, ahora las cosas mejoraron Thank un you. poquito. So that Muchísimas price keeps gracias. falling, and it's Entonces, falling los precios siguen bajando, está bajando exponencialmente, muchísimo más rápido.
las computadoras cada vez son cada vez mejores. Y con respecto al desempeño del precio, podemos decir también que hay un gran cambio. Hay una compañía que se llama Illumina, que trabaja en la secuencia de ADN. Y esto es lo que está pasando en este momento. Y en el 2001 veíamos cosas que no vemos ahora. El secuenciamiento del genoma a $1.000. Teníamos decrecimientos de precio múltiples. $1.000 es más fácil y más barato que tener una radiografía en un hospital, o sea que es muy interesante y relevante. Así que entre ahora y el 2020 vamos a ver que el precio del secuenciamiento del ADN más barato que tirar el agua en el toilet. Y seguramente vamos a poder secuenciar todo y mandarle el resultado a su médico y él le va a poder decir, bueno, acá tenemos el resultado de los estudios y le puedo contar todo lo que pasa. Esto es lo que está ocurriendo muy rápidamente. ¿Y por qué importa? ¿Por qué nos importa a todos nosotros esto? ¿Cuál es el significado para nosotros en este momento, aquí? ¿Y por qué nos debiera importar? Bueno, estamos en el momento en el cual es muy importante para la investigación médica, para la salud, para determinar cuál es la salud de una persona, y es muy importante que tengamos algún control sobre los datos de nuestro ADN y la privacidad de la persona. Habrá países que lo harán bien y algunos otros no. Y yo quisiera señalar con algún orgullo que uno de mis colegas de Singularity University, Gustavo Sibila, está trabajando en este momento en hacer un registro de DNA y un banco de DNA en la Argentina y tratando de hacer algo que va a maximizar los beneficios médicos para todos nosotros y además maximizar la privacidad. Así que este país ya está, digamos, en la avanzada de la investigación en lo que hace a esta política. Y hay otras tecnologías que me gustaría mencionar brevemente. Una es la ingeniería genética. ¿Y cómo ha llegado a ser un poco como la ingeniería del software? Estamos viendo proyectos como este, en los que la investigación que se ha hecho la estamos rediseñando. Estamos rediseñando organismos micro. Y me gustaría incluir el nuevo secuenciamiento que va a tener que ver con esto, que va a ser como una iluminación en la oscuridad. Hemos encontrado algo como el secuenciamiento del pez gel y se toma el ADN y se lo toma en programas como este que se puede descargar gratuitamente de la Internet. Entonces, llegan al diseño que quieren y cortan y pegan en un sitio web como este, por ejemplo, en el DNA 2.0, donde se puede muy fácilmente hacer un clic con una tarjeta de crédito para pagar alguna impresión de aproximadamente 20 centavos y en 72 horas uno obtiene el resultado, reconstituye el DNA y lo utiliza para tratar la bacteria con los resultados que pueden ver aquí. Hace 30 años esto hubiera sido un proyecto que hubiera ganado el premio Nobel. Era realmente una cosa muy complicada, pero este último año, con este proyecto justamente, en uno de mis laboratorios, lo podía haber hecho un chico de 8 años para un proyecto de ciencia en su escuela. Es así lo rápido que estamos avanzando en el área de la ciencia. Estamos comenzando a llamar esto tecnología de arrastrar y tirar. Si utilizamos la computadora, podemos ser un ingeniero en biología. Es el mundo en el cual vivimos en este momento. Y es la forma en que tenemos que competir económicamente. Lo que necesitamos hacer con nuestras industrias para mantenerlos simplemente actualizados. Si miramos a la biotecnología, la forma más temprana de biotecnología es la agricultura. Hemos estado trabajando en la agricultura desde que nos podemos acordar, desde que somos seres humanos viviendo en ciudades, en la civilización.
algunas de las formas más antiguas de la tecnología, de las formas más antiguas que conocemos de la historia, nos muestran trabajando en la agricultura, cosechando. Algunas de las primeras herramientas que hemos inventado para poder trabajar han provenido del área de la agricultura. E incluso esto es un cuadro que tiene menos de 100 años, que ahora da la impresión de ser antiguo, pero es una forma mecanizada muy buena de hacer lo mismo exactamente, el mismo trabajo. Y a medida que avanzamos en herramientas, los seres humanos podemos llegar a cosas como esta. Ahora estamos aplicando las nuevas herramientas a esos antiguos problemas y acá tenemos un prototipo, un robot que permite cosechar, tratar los campos, quitar las malezas, hacer todas estas cosas que han sido hechos por seres humanos utilizando sus manos en el pasado. Esto es lo que consiste la biotecnología hoy y va a ser en el futuro. Y es muy interesante si examinamos las nuevas herramientas, pensar en cómo las vamos a aplicar. Una de mis cosas favoritas al respecto es que los primeros organismos que utilizamos en estas tecnologías no son, digamos, recursos como la gente, los animales o las plantas, sino estos microorganismos, cosas tales como algas o almidón y Escherichia coli. Estas son microorganismos simples, bien entendidos, lo que uno puede hacer con uno, puede copiar, y la gente está encontrando formas de hacer la ingeniería de estos organismos para que puedan reaccionar en forma distinta al medio ambiente o fabricar nuevos materiales. Algunas cosas son alimentos, otras son de medicinas, algo son proveedores de energía. Estamos examinando nuevamente el uso de estos microorganismos para controlar y rehabilitar incluso el suelo. Hablamos de microbiomas del terreno, utilizando los microbios que existen y que ayudan a las plantas a crecer. Son las cosas interesantes que están ocurriendo en el campo de la agricultura y yo diría que estos son los microbiomas. Si uno se los mira de cerca, puede ver que hay muchas cosas que están ocurriendo en el terreno. Y podemos hacer la ingeniería y cultivar mejores biomas. En vez de tener una vaca, tenemos un pequeñísimo microbio que nos va a permitir avanzar en el área de los fertilizadores, de mejorar el pH del suelo, en vez de tirarle un montón de productos químicos. Con algunos pequeños microbios podemos rehabilitar el suelo, tener mayor crecimiento de las raíces, mantener a raya a las enfermedades y hacer cultivos que puedan vivir en una variedad de condiciones. Hay una compañía que está trabajando muy bien en este tipo de cosas. Y lo menciono por un par de motivos. Son una empresa agrícola, pero no se dedica a las plantas ni a las semillas. Todo lo que hacen tiene que ver con el trabajo con microorganismos. Utilizan microorganismos para poder hacer proteínas o algas para trabajar con peces. Son muy buenos y están produciendo alrededor de 4.000 millones de dólares por año. Y el motivo es que trabajan muy bien en la área de agricultura. Tienen oficinas en toda América Latina. Y nuevamente, una empresa que se dedica a la agricultura y no cultiva animales o plantas, lo que hace es trabajar con microorganismos. Así que en muchas formas este es el futuro. Y han tenido mucho éxito en el último año y medio, han duplicado sus ingresos. Hay una historia interesante acerca de lo que va a ocurrir muy pronto. Lo que está ocurriendo tiene que ver con la emergencia de nuevas cosas en el área del chocolate. En los últimos 5 años ha habido aquí una revolución. Y es muy interesante, porque casi toda la producción de cacao se ha hecho en África. Se necesita un cierto tipo de clima para crecer. Estas no son cosas
que se puedan mecanizar muy rápidamente, se puedan automatizar muy rápidamente, como por ejemplo el maíz, porque tienen estos cultivos en pequeños árboles, tienen que ser cultivados y además cosechados a mano. Y para poder satisfacer la demanda, que va a ser de 131.000 millones de dólares de chocolate, vamos a tener que duplicar la producción. Y no hay forma de poder hacerlo bajo condiciones climáticas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las empresas en este momento? Están reprogramando las levaduras para poder hacer las proteínas que necesita el chocolate. En los próximos 5 o 10 años seguramente vamos a ver que la mitad de los chocolates que se proveen de esta forma. Y tiene muchas implicancias, no solamente desde el punto de vista tecnológico. Hay agricultores que trabajan de esta forma y van a, digamos, perder su trabajo. Se va a facilitar la forma de cultivo. ¿Y qué va a pasar con la gente? Esto es algo que va a constituir la lucha en los próximos años. En muchas áreas, pero esto es un ejemplo muy interesante al respecto. Cuando uno mira los lugares en los que podemos hacer este tipo de producción, estamos viendo un poquito lo que es la agricultura tradicional. Nosotros hemos hecho un estudio hace unos 5 años tratando de identificar la bioeconomía del cinturón de azúcar. ¿Cuáles eran los lugares donde se podía cultivar en forma tradicional, pero además se podrían cultivar de la forma en laboratorio, digamos, tecnológica que hemos estado mencionando? Y las respuestas seguramente no los van a sorprender, pero hemos encontrado lugares donde se tiene acceso a la energía, luz, electricidad, también luz solar, lugares donde hubiera acceso al agua, cuanta más agua, mejor. Y si examinamos un par de cosas más, como los precios de las plantas, de la tierra, la estabilidad política, la respuesta que uno tiene es Sudamérica. Aquí está el cinturón del que hablábamos. Y una vez que juntamos todo esto, bueno, también podemos pensar en el África. Esto fue interesante en su momento porque nadie había considerado anteriormente que la biotecnología avanzada podía estar en un cinturón que atravesara América Latina. Pero si buscamos, digamos, los datos sobre China y dónde han estado ellos comprando cosas para tener proteína para sus millones de personas, encontramos el motivo. Podemos ver que ellos han estado mirando para el mismo lado. Más allá de ahí, aparte de los microbios, vemos que la ingeniería también tiene que ver con las plantas. En parte porque no vamos a estar haciendo esto para que las empresas grandes puedan vender más fertilizantes. Vamos a hacerlos para poder alimentar a la gente, pero sin perjudicar al medio ambiente. Y va a ser necesario que los nuevos organismos genéticamente modificados, los nuevos GMOs que se salgan, se diseñen de forma tal que tengan el mismo rendimiento, pero que la nutrición sea mejor, que la gente pueda cultivarlos en lugares con poca agua o agua que no esté contaminada con sal, que se pueda rehabilitar lugares que han sido dañados ecológicamente. Y tenemos que hacer esto no por una cuestión de economía, sino que se trata de un tema moral. Tenemos tanta gente en el planeta, y vamos a tener más en los próximos 30 años, tantas bocas para alimentar, tantas calorías que tenemos que proporcionar, que vamos a tener que hacerlo, además dentro de lo que es un calentamiento global y desplazamiento de personas, es decir, que vamos a tener muchas dificultades. Como ejemplo, me gustaría mostrarles esto. Acá tenemos una empresa canadiense que estaba trabajando en manzanas. Todo lo que querían hacer era tener manzanas que se mantuvieran
blancas, es decir, que se las pudiera cortar y no se pusieran marrones como normalmente ocurre. Lo que hicieron fue ver cuáles eran los cultivos tradicionales que se habían hecho en los últimos 25 años y examinar qué es lo que la ingeniería genética podía agregar. Y no querían traer genes extraños. Todo lo que querían hacer era encontrar aquel gen que lograra que las manzanas se mantuvieran blancas. Entonces, ¿qué hicieron? No era una gran empresa, una empresa pequeña familiar. Y en lugar de mantener el procedimiento secreto, lo que hicieron fue decir que esta manzana era el producto de organismos modificados genéticamente. Tuvieron una gran sección informativa en su sitio web al respecto y fue aprobado en Estados Unidos y Canadá a principios de este año. Y después de eso, al día siguiente, Interaction compró la empresa por $41 millones y está tratando de hacer más productos de consumo de esta forma. Y para darles otro ejemplo de lo que sería GMOs buenos para el consumidor, bueno, tenemos una empresa en Colorado que estaba examinando cuál sería la forma más amistosa, digamos, de poder hacer que la gente se entusiasmara con la tecnología, pensando que no iba a quitarle el trabajo a la gente. Y lo que hicieron fue dedicarse a las flores, ver cómo podían cambiar el color de las flores, cambiarlas desde la mañana a la noche. Fue bastante simple. En el primer producto tuvieron un promotor inducido por alcohol, que es la forma de decir que si uno quiere que la planta cambie de color, simplemente, bueno, utiliza un método que es totalmente tradicional, tirarle cerveza, pero yo diría que es una forma de desperdiciar la cerveza. Pero, de vuelta, acá tenemos una forma de cultivo que es ambientalmente aceptable. Y si examinamos a la agricultura y miramos todas las nuevas tecnologías y herramientas, podemos monitorear una estancia, una granja, con drones que mapean desde el espacio lo que está ocurriendo para saber exactamente cuáles son las áreas que tienen que ser fertilizadas, dónde tenemos que regar, dónde tenemos que utilizar los microbios en la tierra para que la tierra funcione mejor. Y esto, bueno, tenemos otra compañía que se llama Agrilarity, que está combinando el trabajo de Singularity y de la granja. Y están encontrando la forma de hacer esto y lo lograron creando una nueva empresa. Una cosa obvia para esta gente es que vamos a tener muchas formas de monitorear lo que está pasando en el establecimiento agrícola sin tener que levantar un poco de tierra y olerlo. Vamos a tener computadoras y sensores que nos permitirán el monitoreo, incluido el monitoreo desde el espacio. Y acá tenemos una empresa que a lo mejor está trabajando con ustedes, que comenzó aquí. Estas personas están haciendo nanosatélites, pequeños satélites que pueden poner en órbita y se utilizan para hacer el monitoreo de diferentes tipos de agriculturas en condiciones ambientales. Esto se puede hacer para poner sensores, por ejemplo, en todo el ganado, para conocer cuál es la temperatura del animal y dónde está ubicado, y hacerlo por satélite. Y si un animal está enfermo, uno puede darse cuenta y hacer algo al respecto. La otra cosa es que algunas de estas tecnologías médicas estamos utilizando mucho en los animales que en nosotros. Entonces, las vacas ahora las testeamos para examinar todos los genes y en lugar de esperar 7 años para que madure el animal y saber si lo vamos a utilizar para la industria láctea o para alimentación, vamos a saber en cuánto nace el animal y se lo trata de determinada forma
¿A qué lo vamos a dedicar? Esto es una práctica estándar en este momento en todo el mundo. Es decir, todas las naciones están comenzando a adoptar esta tecnología. Y después, la forma en que conseguimos nuestros alimentos también está cambiando. Esto es un proyecto antiguo en lo que yo trabajé cuando era mucho más joven en Houston, en Texas. Una tienda llamada Fiesta Hypermarket, donde construyeron el jardín agropónico más grande del mundo, dentro mismo de la tienda. Acá tienen un aspecto, una imagen del lugar. La idea era poder cultivar lechugas verdes, verduras que nunca hubieran visto pesticidas, donde todo estaba controlado. Y cada vez vemos más cosas de este tipo. Probablemente no vamos a ver grandes establecimientos en ciudades, pero sí podremos ver grandes plantas cultivadas en el lugar, en las ciudades. No porque económicamente sea eficiente cultivar cosas en las ciudades, no, en realidad no. Es el motivo por el cual cultivamos las cosas fuera de la ciudad. Pero sí vamos a ver esto porque vamos a utilizar algunas de las plantas para limpiar el medio ambiente, para limpiar los elementos tóxicos del aire que creamos con nuestros autos y con nuestros materiales de construcción. Y donde conseguimos también alimentos, por ejemplo, de los animales, también va a cambiar. Por ejemplo, acá hay una empresa Modern Meadow, que existe ¿por qué? Porque quiere que la carne y el cuero, bueno, se produzcan sin la vaca. Esta idea es tener un tejido, un área de células donde se pueda producir, por ejemplo, el cuero o la carne sin el animal. Esto no quiere decir que los vegetarianos van a comer hamburguesas. Esto es muy bueno para el ambiente. Si vemos lo que lleva a hacer, por ejemplo, una hamburguesa, por ejemplo, el agua, la carne y también los organismos que nosotros tenemos cuando tenemos este tipo de producción. Y probablemente esto es algo que va a ocurrir simplemente para darle carne a los millones y millones que vamos a tener en el planeta. Y esto, imagínense cómo va a impactar en las haciendas, en los ranchos, ¿no? Entonces, esto no va a pasar en 4 o 5 años, pero después de los 5 años va a ser una opción el supermercado y seguramente va a ser más económica que la carne que ahora tenemos en el supermercado. Y esto también me lleva a otras compañías que están haciendo estos alimentos artificiales. Por ejemplo, huevos sin la gallina, carne. A mí me encanta un buen bife, pero realmente Nobleza Obliga están haciendo un trabajo muy bueno con las comidas artificiales. Y a veces uno no puede distinguir la diferencia. Esta es una nueva frontera en la tecnología alimentaria. Y también hay beneficios para la salud con esta artificialidad. Entonces, si vamos a tener este nuevo mundo feliz en el que la agricultura se asemeja a la biotecnología, ¿cómo sabemos cómo lo vamos a controlar estos cambios que no nos van a pasar por encima, que no vamos a sufrir con ellos? Y en muchísimas formas, como dije, este cinturón de Sudamérica, yo creo que tenemos la oportunidad de ser los líderes, no ser un líder, el líder. Pero para hacerlo bien necesitamos más ingenieros, más científicos, con el conocimiento técnico adecuado. Y no van a tener que ir a grandes escuelas
escuelas donde solía pasar, sino que hay que contar con emprendedores que sean creadores de pequeñas empresas y pequeñas compañías de investigación para llevar adelante esta innovación. Tenemos ecosistemas de compañías que están trabajando localmente y que se están ayudando o compitiendo y aprovechando la gran demanda para así, con la innovación, llevar todo esto en beneficio a la economía permanente. O sea, que tener un público muy educado que entienda que invertir dinero en esto y tener buenas políticas para llevarlo adelante es algo positivo. ¿Cómo lo hacemos? Les voy a mostrar una idea que a mí me gusta mucho, que es el biohacking. Hay diferentes maneras de denominarlos, o los laboratorios de comunidades, o la ciencia de los ciudadanos, o la democratización del acceso a las herramientas. Esto es algo que yo ayudé a iniciar. Tuve 5 cofundadores hace 5 años, porque estaba muy frustrados porque el acceso a las herramientas biotecnológicas era muy oneroso. Por ejemplo, la secuencia del ADN implicaba millones y millones de dólares, y esto no era una cosa que las personas en las escuelas o en las comunidades iban a poder acceder fácilmente. Había que ir a una compañía con un laboratorio muy bien equipado, pero eso yo quiero que cambie. Entonces, otros 5 fundadores y yo creamos BioCurious, que es el primer espacio, el Hacker Espacio. Es un laboratorio comunitario donde nuestro propósito, y lo pusimos en nuestra carta, es que la biotecnología sea accesible, económica y que sea abierta a todo el mundo. ¿Cómo se piensa? Es como especie de cuna para la ciencia. Se pagan unos pocos dólares y podemos producir millones de dólares con un equipo bien equipado, incluyendo personas que enseñan a cómo usar ese equipamiento y a resolver los problemas. Y la gente que viene son estudiantes, jóvenes y no tan jóvenes, son proveedores, emprendedores que quieren hacer algo nuevo, gente que quiere cambiar, ¿por qué no?, su carrera profesional de la alta tecnología a la biotecnología. Personas que tienen interés, profesionales, gente amateur, hay muchísimos. Es una organización sin fines de lucro, pero realmente hay cosas muy interesantes que están pasando en esta compañía. Aquí les muestro el laboratorio cuando abrimos, el día que abrimos en el 2009, está en Sunnyvale, California, y todo de este laboratorio, nada era nuevo, todo era de segunda mano, hasta cosas que sacamos del basurero, cosas que estaban rotas y reparamos. Cuando nos decían, esto no lo necesitamos más, nos decían, bueno, entonces nosotros lo adaptábamos y le encontrábamos una manera de utilizar. Hasta los muebles no eran flamantes. Entonces esto nos demuestra cuán baratos somos. ¿Qué hacemos? Enseñamos. Acá hay una clase típica de los estudiantes del primer año que construyen una máquina, una fotocopiadora de ADN. Y entonces el próximo día, cuando ellos extraen su propio ADN, lo aíslan y hacen copias de manera que lo puedan analizar con el secuenciamiento de ADN. Entonces, esto es lo que nosotros obtenemos con herramientas bioinformáticas, con el ADN. Acá vemos a una de las chicas de la fotografía anterior que está viendo un gen que puede causar el cáncer en su propia familia porque falta entre la T y la C, después del AAA, hay una AG que falta.
Entonces esto significa que sus chances de tener cáncer no tienen un 85% de probabilidades de llegar a consumarse. Entonces, esta cuestión de ver al propio ADN y de tomar decisiones con respecto a la propia vida y entender cómo funciona la biotecnología tiene un potencial futuro enorme. Esto creemos que no va a ser una cosa diaria, por supuesto, pero les va a ayudar a tomar decisiones. Hacemos muchísimos en materia de mentoring para tener nuevos científicos y nuevos tecnólogos, una nueva generación, pero a veces ellos hacen el mentoring, o sea, son los mentores para nosotros. Por ejemplo, aquí hay una clase donde se hace este mismo experimento del que les hablé, tomamos bacterias, y uno de los profesores es esta chica de 8 años que le está enseñando a varios ingenieros de eBay cómo funciona esto. Esto yo ya lo hice. ¿Por qué no me dejan que les muestre?, dijo ella. Cuando los chicos tienen acceso y tienen confianza, lo hacen perfectamente. Pero lo más importante desde mi punto de vista es que nosotros apoyamos a los inventores, a los emprendedores, a la gente que trata de usar esta tecnología para hacer cosas nuevas. Y en el Silicon Valley, el Valle del Silicio, el mito, que es realmente una realidad, es que 2 personas en un garaje pueden realmente crear una compañía multimillonaria como Facebook que puede cambiar el mundo. Cuando lo tratamos de hacer con la biotecnología es más difícil porque necesitamos, por ejemplo, la secuenciadores y necesitamos electroforesis y las intérpretes me van a matar si yo digo estos nombres tan difíciles de pronunciar, pero en definitiva hay que tener acceso a estas tecnologías, hay que ayudar a que la gente tenga acceso a esta biotecnología aunque no tenga el dinero y ver qué es lo que pueden hacer con ellas. Creamos muchísimas cosas, como por ejemplo, esta es una copiadora de ADN, puede costar $10.000, pero fíjense, logramos hacerla con $599 y tenemos un kit que está en internet y hay nuevas generaciones de esta copiadora de ADN. También tenemos nuestras bioimpresoras. ¿Qué es una bioimpresora? Es algo que nosotros podemos imprimir con, por ejemplo, tejidos, por ejemplo, un corazón para un trasplante. Se puede hacer, acá tenemos una Petri, por ejemplo, y hay píxeles. No es tinta, es colonias de bacterias que han sido creadas por la bioingeniería. Y esto tiene su aplicación en las toxinas y esto puede abaratar muchísimo, mucho más de lo que se hace en un laboratorio comercial. También tenemos, por ejemplo, los laboratorios. Por ejemplo, se puede producir leche sin tener, por ejemplo, una vaca y, ¿por qué no, queso? Esto se puede hacer con otros organismos que se pueden ordeñar, pero con mayor dificultad. Entonces, esta nueva generación enfrenta nuevas clases de problemas y nuevos productos que se pueden realizar y ha sido muy exitoso el proyecto porque tenemos más de 50 compañías que pueden hacer los prototipos muy rápidamente con BioCurious. Más de $129 millones son utilizados para las incubadoras, que no es el principal objetivo de BioCurious, por supuesto. Tenemos emprendimientos y ahora las universidades nos copian el modelo. Y estos espacios queremos multiplicarlos en todo el mundo. Para darles un ejemplo, antes de que puedan verlo mejor, acá tenemos un mapa. Poníamos una marca donde teníamos estos biohackers. Es difícil llevarles el rastro, ¿no? Porque puede ser que haya también vecinos en estos puntos que también sean biohackers. Hice un proyecto, cada vez que voy a un lugar y hablo, trato de plotear, de mapear los biohackers de la zona. Lo he hecho en Europa, en China, simplemente en el último año. Y hay proyectos muy interesantes en educación, en arte.
en el desarrollo de nuevas tecnologías también. Y quiero señalar que Buenos Aires no es una excepción. ¿Alguno escuchó de biohacking BA? No los... Me encantaría que ustedes pudieran conocer este grupo y que tengamos 50 de estos en la próxima reunión. Trabajan con la tecnología sintética, hacen, por ejemplo, incubadores que son muchísimo más baratas. Trabaja con biodata, hacen el secuenciamiento del ADN, hacen registros y también tienen lo que se denomina bioarte. O sea, que si pueden encontrar a Leonardo o a Manuel, conózcanlos. Entonces estamos tratando de llevar adelante una revolución científica. Necesitamos más herramientas, más gente para que se pueda controlar la producción biotecnológica. De esta manera vamos a ver cosas maravillosas que sucederán en el futuro. Y yo creo que esto es una manera de progresar. Si podemos hacer estas 4 cosas, crear una nueva economía regionalmente, democratizar la biotecnología, hacer que las herramientas sean más económicas y más accesibles a mayor número de manos, estudiantes y mentoros. No tiene que ver con el equipamiento, es la comunidad. Hay que crear esta comunidad. Y finalmente, si tenemos estas 3 cosas, podemos crear un ecosistema de emprendimientos. Y estos emprendimientos van a significar un crecimiento económico y la gente va a tener acceso a nuevas oportunidades. Espero tener oportunidad de hablar con cada uno de ustedes. Gracias por escucharme, gracias por su atención y espero disfrutar el resto de la conferencia. Muchas gracias.